12 del mediodía con 41 minutos. Ya seguimos con más aquí en Trion Live. Esta sección, bueno, está con nosotros Franco Velázquez. Bienvenido, Franco, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Luis? ¿Cómo estás? Buenas Bien, tardes para todos. gracias. Esta sección creemos que es importante porque sabemos que hay mucho emprendedor que escucha la estación, sabemos que los hábitos de consumo cada vez son más importantes y nosotros queremos estar pues informados de lo que estamos consumiendo, hacia dónde van las tendencias en todos los ámbitos, y es por eso que ya desde hace poco más de 2 meses Franco Velázquez está con nosotros, él que pues está muy metido en esta onda de las tendencias, hacia dónde se están moviendo. Y el tema que nos traes el día de hoy, Franco, se me hace un tema importantísimo y bien interesante, que es el tema de la economía naranja. Cuéntanos, Franco. Sí, tal cual, Luis. Creo que hay que ponerle muchísima atención a este concepto de la economía naranja, la economía creativa. Es una tendencia, es un tema que tenemos que poner ojos, sobre todo si para ciertas industrias, evidentemente ese tema les va a ser sumamente interesante, y para un país como el de nosotros también. Entonces, si te parece, pues hablemos un poco de la economía creativa, ¿no? Actualmente, después de la pandemia, el reto es la reactivación económica. Sí. Eso es el reto para todos los estados, para el país, para los países. En general, es la reactivación económica. ¿Y cómo reactivarla? ¿Y cómo hacer esta reactivación económica? Pues habrá que poner la atención a la economía creativa, que puede ser un buen aliado para la reactivación de nuestro país y de las zonas en las que nos encontremos. Para entender un poquito este contexto, Luis, y a toda nuestra audiencia sobre la economía creativa, vayamos un poco a los antecedentes y a los fundamentos brevemente. Y tiene que ver el origen desde la Revolución Industrial, donde la economía mundial principalmente había sido extractiva. Esto quiere decir que depende de la recolección o de la extracción de recursos naturales para la venta o para el comercio. Y este modelo de negocio, este modelo económico está comprobado que es uno de los principales causantes de la desigualdad social, el calentamiento global y, por supuesto, la falta de sustentabilidad ambiental. Entonces, la economía creativa llega y rompe este modelo de negocio que ya comúnmente o de manera tradicional se había venido pues desarrollando. Fíjate que este término de la economía creativa es reciente, por así decirlo, y esto surge en el 2001 más o menos, cuando John Hawkins, que es autor de este libro, La economía creativa, transformar una idea en beneficios, lo menciona en este libro. Y también ahí el gobierno del Reino Unido pues es pionero en medir y hablar de la economía creativa. ¿Por qué es importante hablar de la economía creativa, sobre todo en México? Bueno, para empezar tendríamos que entender que la economía creativa también es conocida como la economía naranja y abarca actividades basadas en el conocimiento. Esa es la clave de la economía creativa. Las industrias creativas son los motores de la economía creativa. Industrias como la publicidad, arquitectura, el arte, la artesanía, el diseño, la moda, el cine, video, fotografía, música, artes escénicas, televisión, radio, etc., etc., son áreas en las que afecta o en las que se puede desarrollar específicamente la economía creativa, Luis. Y en lo particular el tema de la economía creativa es interesante porque las personas que trabajan en este sector, en esta industria de la economía creativa, conceptualizan una idea, luego la producen o la publican e idealmente, Luis, pues recibes un dinero por ello, ¿no? Sin embargo, el tema de la economía creativa tiene una base importante que es precisamente darle peso a todo aquello que proviene de la propiedad intelectual o todo aquello que tiene derechos de autor. Es decir, cómo tu idea, la idea que tú tienes, va a generar economía para la zona geográfica en la que tú pues te encuentres. Prácticamente, Luis, el objetivo de la economía creativa es promover precisamente el desarrollo sustentable y humano y no solamente el tema económico. Hay que desconectar que el tema de la economía creativa propone que una idea se convierta a corto plazo en un tema, sí, de remuneración económica, por supuesto, pero sobre todo que tenga un impacto positivo al entorno en el que tú te desenvuelves, ¿no? También el tema de la economía creativa es que posee ciertas características que es importante poner atención. La primera es que los productos se distinguen por sus cualidades únicas y no solamente por su funcionalidad y por el precio.
La segunda es que posee una gran incertidumbre en cuanto a qué productos funcionarán y cuáles desean los clientes. La tercera es el rápido progreso del conocimiento y la sociedad hace que el factor tiempo sea crucial. Y es importante también que quienes son trabajadores creativos valoren fuertemente el motivo y el significado de su esfuerzo, más allá del tema económico y, por supuesto, social. Y la economía creativa, Luis, exige, sí o sí, un trabajo multidisciplinario. En nuestro país, el reto es bastante amplio, lo platicábamos justo antes de entrar al aire, ¿no? Sí. La importancia de ponerle atención a México. Actualmente en México el tema de la economía creativa prácticamente está en pañales, ¿no? Las políticas públicas en este momento no le han puesto como la atención suficiente a la riqueza que tiene la economía creativa. Y fíjate que el panorama o lo general que tiene nuestro país es que en México las industrias creativas son la quinta industria clave, seguidas por la decoración y moda en sexto y séptimo, y sobrepasadas por los sectores como la agricultura, aeronáutica, automotriz y alimenticia. El quinto lugar, Luis, es importante de verdad ponerle la atención a este tema, ¿no? Y tiene retos. México tiene retos con el tema de la industria, de la economía creativa, de la economía naranja. Y el primer reto que tiene nuestro país, Luis, es identificar el potencial de cada zona del país. O sea, entendamos que México tiene una diversidad cultural, gastronómica, artística, hay riqueza en este país, ¿no? Y si identificamos el potencial en cada una de estas zonas, estoy seguro que podríamos encontrar un tema de proyección de las industrias creativas, ¿no? Dos, hay que entender que la diversidad fomenta el crecimiento económico y, por supuesto, genera muchísimo mayor empleo y bienestar. Y importante, como punto número 3, como reto número 3 que tiene este país, que tenemos los mexicanos, ¿no? Enfatizar la importancia de la cultura para la identidad nacional. Probablemente el tema, al no ser todavía tan actual, o me refiero a que no se hable tan actualmente, o que esté en las mesas, en el café, probablemente no nos conecte todavía con el tema de la economía creativa. Pero si tú eres un creativo, eres un emprendedor, eres alguien que tiene una idea y que cree que esa idea va a funcionar, entonces ponla en marcha, porque es ahí donde hay un camino para el tema de la economía creativa. Platicábamos también antes de entrar al aire, Luis, ¿no? La importancia de identificar que este país tiene una riqueza tan amplia, y sobre todo en este estado, por ejemplo en Guanajuato, que ahorita hay un proyecto importante que es el de la Mentefactura, donde le están dando cavidad precisamente a todos aquellos emprendedores creativos que tengan alguna idea o que creen que esta idea es innovadora y que nace desde la cultura, el diseño, el arte, el entretenimiento. Pues hay que acudir a este programa, por así decirlo, ¿no? Con la intención de que tu idea se vea impulsada. Entonces creo que el reto con México es amplio, Luis. Todavía hay mucho camino por tocar. Creo que hace poco incluso hubo un evento aquí en León que hablaba precisamente de la economía naranja, de la economía creativa. Y básicamente el punto aquí es focalizarnos en cómo una idea puede llevarte a generar, sí, un tema de remuneración económica, pero lo más importante es cómo esta idea le da un valor y un aporte a temas relacionados con la cultura, con la identidad de cada una de las zonas de este país, Luis. Muy bien. Oye, ahorita mientras desarrollabas el tema y platicabas, se me vino a la mente que paradójicamente esta industria que tiene que ver con cultura, con desarrollo de ideas, con arte, con creatividad, desgraciadamente, y esa es mi percepción, desgraciadamente no hay esa cultura de la remuneración justa. No, probablemente porque muchas veces son ideas, son cosas intangibles lo que estamos generando. Y digo estamos porque tú y yo estamos metidos en esta industria. Entonces creo que de pronto no hay la cultura, ¿no? Si no ves el artefacto, el artículo, creo que me vas a dar algo físico, de pronto no tenemos esa cultura de saber que estás pagando por un trabajo intelectual, en este caso creativo, artístico o como sea. Y creo que ahí hay una tarea pendiente. Creo que los que estamos dentro de
de este gremio, creo que tenemos que ir tal vez educando a nuestros consumidores, al público en general, a nuestro entorno, de saber que pues esta industria es importante, ya lo decías, quinto lugar en México y que tiene un valor y que se debe de reconocer, ¿no? ¿Cuántos memes de diseñadores gráficos no hay, ¿no? De que se quejan pues de que de pronto su trabajo no es bien remunerado y también hay un reto importante, Franco. Totalmente, Luis. Es que hay que entender que venimos de una forma de trabajo en la que se necesita un producto per se para ponerle un precio. Y cuando existe ese producto es cuando entonces pareciera que tiene valor, ¿no? Estamos como muy acostumbrados a tener ese sistema económico o ese modelo económico con el que hemos venido trabajando. Pero ahora darle un precio y un valor a la idea, ese es el reto de la economía creativa. Y también hablaba mucho Luis acerca de descentralizar la economía creativa, porque obviamente hay ciudades en nuestro México que son mucho más tienen mucha más fuerza, o son ciudades potencia en el tema de economía creativa, ¿no? Se habla mucho de la Ciudad de México, que ha tenido ya en algunos años, ha sido capital iberoamericana del tema de diseño, el tema de economía, etc. Y en el caso de Guadalajara también, en el caso de Monterrey, se habla de que son ciudades que sin duda han venido implementando estas, digamos que políticas al tema del emprendimiento, pero sobre todo al tema de la economía relacionada con la idea. Y recientemente Guanajuato, que lo platicábamos hace un momento, ¿no? Con toda esta campaña que existe hoy en día acerca de Mentefactura, en donde pues sin duda se puede llegar a convertir en una plataforma para todos los creativos y para todos los emprendedores. Fíjate que uno de los ejemplos para entender mejor la economía creativa o la economía naranja es precisamente la película de Coco. Claro. Ese es el ejemplo más claro que tiene que ver, o para poder entender mejor el concepto de la economía creativa. No solamente la película per se presenta un diseño y una innovación en cuanto a un software especializado para la creación de los personajes, etc., etc., sino el concepto cultural que le da la película inspirándose en nuestro país a una festividad en particular, que es el Día de Muertos. Y esa identidad que le dan a la película con respecto a un tema cultural de un país, eso hace que genere en automático que la idea tenga valor y que ese valor esté relacionado con cultura, con identidad y con una tradición que existe en este país, ¿no? Recientemente la película esta, se me fue Encanto, de Colombia, si no me equivoco. Sí. También tiene que ver un poco como con la identidad del país. Y el reto en México también está en el sureste, el reto está en el sur de nuestro país. Leía hace un momento un artículo de la UNAM que me pareció muy interesante, donde decía esta parte de a nuestras comunidades indígenas en nuestro país, ahí es donde podemos encontrar esta tradición, esta forma de hacer las cosas y de cómo adaptarlas, por así decirlo, a nuestro presente. No estamos buscando mano de obra, estamos buscando, según el artículo decía, está buscando cómo estas tradiciones, esta cultura puede generar economía y puede generar un mejor estilo de vida, una mejor forma de vivir para estas regiones de nuestro país. Leía como un ejemplo que ponía este articulista, hacía referencia que si nos podemos imaginar unos aviones inspirados en la cultura maya, por ejemplo, ¿no? El diseño, el etc., ¿no? Ahorita que mencionabas ese par de ejemplos, están desarrollando un videojuego que se llama Mictlán, que es justamente de la mitología azteca y pues tiene un potencial bárbaro, porque tú sabes que la industria de videojuegos también está en un apogeo muy importante, pero es un ejemplo muy parecido a lo de Coco. Es tomar toda esta historia, pues toda la parte de los aztecas, los dioses, la mitología, y plasmarla, porque tiene todo para hacer un gran proyecto, un gran producto. Totalmente. Y ya está en desarrollo. Y entonces es por eso que la economía creativa es una tendencia, porque en México no es que sea nueva, pero está empezando
a llegar a los jóvenes que tienen alguna idea, que tienen esta hambre del emprendimiento, pero el emprendimiento basado en las ideas, basado en cómo tú como ser humano, cómo coexistes en tu entorno, cómo identificas áreas de oportunidad de tu propio entorno y cómo este entorno te va a ayudar de pronto a que esta idea pues se pueda llegar a convertir en una realidad y por supuesto genere economía tanto para el creativo como para el sector en el que se desenvuelve. Y para ir cerrando, Luis, pues hay un dato muy interesante porque en el 2021 precisamente la ONU declaró el 2021 como el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. Muy bien. Ok, bueno, pues con esto nos despedimos entonces, Franco. Muchísimas gracias. La próxima semana acá nos escucharemos con algún otro tema que esté en tendencia. ¿Cómo te seguimos en redes sociales, por favor? Por supuesto, me encuentran como Franco Velázquez, @Franco Velázquez, Instagram, Twitter. Ahí estoy pendiente. Luis, muchísimas gracias.